El rey de las hormigas, del escritor polaco Zbigniew Herbert. Éaco era hijo de Zeus y Egina, hija del dios río Ásopo. Nació en una isla desierta y durante años creció con la vaga convicción de ser el soberano de aquel trozo de tierra vacío. Perdido en la inmensidad de las aguas, un soberano y al mismo tiempo un desterrado, como la mayoría de niños expósitos, ni siquiera sospechaba quién podía ser su padre. En cambio, conservaba un recuerdo borroso de la madre y bautizó la isla con su nombre. De modo que, al principio, había un hombre, una tierra yerma y un rey. La única ocupación de Éaco era la solemne holganza. Al fin y al cabo, este es el privilegio e incluso el deber de todo soberano: manifestar una existencia anquilosada, una presencia bondadosa o amenazadoramente alerta. Solo que para ello son imprescindibles unos ojos ajenos que hagan de espejo. En el vacío, los pliegues hieráticos, los ademanes y las miradas señoriales se quedan en nada, puesto que a Éaco no le habían sido deparadas las habilidades de Robinson Crusoe, quien con un afán y un esfuerzo encomiables puso en práctica todo un manual de civilización. Tuvo que inventarse una ocupación ficticia que llamó para sus adentros Inspección Regia de los Dominios. Así pues, recorría la isla de sol a sol, entre las hierbas agostadas, los arbustos y árboles escasos, y los manantiales tímidamente rumorosos, cuyas aguas se desvanecían absorbidas por las rocas o la arena, como si no se les hubiese ocurrido convertirse en el origen de un riachuelo, por miserable que fuese. La vegetación era pobre y casi no había animales, excepto algunas familias de liebres asustadizas. En cambio, proliferaban los insectos. Enjambres enteros de cigarras, escarabajos y hormigas, el crepitar de sus caparazones de quitina, los crujidos, los rumores y los susurros de sus contorsiones formaban la fina entretela fina de la llamada sinfonía de la creación. En las noches de luna, Éaco solía hacer una excursión a una pequeña ensenada y permanecía allí hasta el amanecer, contemplando a las inigualables nereidas que bailaban bañadas por el agonizante claro de luna y a las manadas de delfines y focas que salían a tierra con paso tambaleante, como si siguieran llevando a cuestas la resbaladiza esfera del océano. Les tenía envidia. Inconsolable en su añoranza de comunión, envidiaba incluso a los cardúmenes de peces. Al romper el alba, regresaba aún más solitario a su palacio. Una sombra violeta bajo un roble, y suplicaba con plegarias al Padre de los dioses que le mandara seres humanos, y prometía fervorosamente tratarlos con bondad e indulgencia. Zeus acabó apiadándose de su hijo abandonado. Éaco dormía bajo un roble y, en sueños, vio una nube de hormigas que caían de las hojas y de las ramas, formando un rocío rojizo, y al tocar la tierra, adoptaban forma humana. Cuando despertó, en la isla reinaba el bullicio, voces en el aire, ajetreos, gritos,
un caos maravilloso. De este modo, en vez de ser obsequiado con una triste pareja sacada de algún recoveco del arca de Noé, Eaco recibió un buen puñado de seres humanos. Además obtuvo de propina algunas criaturas de ambos sexos, difícilmente clasificables y parecidas a las algas que se doblegaban bajo el peso de la adolescencia y de la falta de sentido de la vida. Algunos jóvenes melenudos que, en vez de ocuparse de algo útil, permanecían absortos con la mirada perdida en el infinito, simulando que profundizaban en la filosofía del Extremo Oriente y, por añadidura, varios hombres adultos y varias mujeres de rostro dulce e inexpresivo, de nariz un poco clásica y extremidades gruesas, y también unas cuantas ancianas aquejadas de reuma, a quienes todo se les caía de las manos, y unos cuantos ancianos parlanchines o huraños, cuyo último consuelo antes de morir era que el mundo se había vuelto completamente loco. En pocas palabras, Eaco se convirtió en el propietario de una humanidad cabal, ejemplarmente incorrecta y maravillosamente vulgar. El piadoso rey dio a los nuevos habitantes de la isla el nombre de Mirmidones, es decir, pueblo de las hormigas. De esta manera quería glorificar la bondad del Dios y su prodigiosa intervención. ¿Cómo podía saber que aquel nombre escondía un destino? El deber principal de un buen gobernante es conocer el carácter de sus súbditos, sus virtudes, sus defectos y la idiosincrasia de sus pensamientos y de sus anhelos. Por lo tanto, Eaco observaba con atención las costumbres de los mirmidones e intentaba sondear los recovecos más oscuros de su conciencia colectiva. Lo hacía con toda simpatía posible, pero a veces también con una inquietud cuidadosamente disimulada y mucha perplejidad. Los mirmidones estaban dotados de un grado inédito en otros pueblos de la capacidad instintiva de organizarse. Emprendía sus actividades de manera espontánea, por voluntad propia, a semejanza de los críos que inician un juego. La división del trabajo no suponía dificultad alguna para ellos y prescindían perfectamente de supervisores, arrieros, inspectores, jerarquías y de cualquier atisbo de burocracia. Lisa y llanamente trabajaban en armonía de sol a sol, tal vez con cierta exageración luterana, en un estado de arrobamiento, sin esperar aplausos ni alabanzas. Los historiadores de la civilización, etnólogos y estructuralistas, omiten a conciencia el tema de los mirmidones, ya que no encaja en sus simples esquemas ternarios. En el caso de este pueblo tan peculiar, desterrado de los manuales de ciencias, de las disertaciones doctorales y de los seminarios internacionales, no queda nada claro qué era lo sagrado y qué lo profano, qué era el bien y el mal, dónde estaba el arriba y dónde el abajo, ni cómo la tesis, entregada a una lucha sin cuartel contra la antitesis, podría terminar siempre engalanándose con la providencial síntesis. Es cierto que los mirmidones no destacaban por su red de conocimientos ni por un exceso de imaginación. Su religión monoteísta, menuda sorpresa, se reducía al antiguo culto pelasgo a la madre cabra. En el terreno de la moral parecían haberse detenido
a medio camino entre la plétora de virtudes y el lodazal de las iniquidades. El método consagrado por la tradición de saldar las diferencias con el prójimo hermano, golpeándole metódicamente el cráneo con un pedrusco, les resultaba desconocido, al igual que el hurto, el falso testimonio y la calumnia. Los únicos casos de adulterio se producían entre personas que sufrían una amnesia temporal. Los mirmidones rechazaban sin paliativos todos los estilos arquitectónicos. Construían sus poblados bajo tierra, y estos estaban formados por un intrincado sistema de galerías, plazas tenebrosas y cámaras habitables. Esta opción tenía sus ventajas. El cuerpo de bomberos era innecesario y el medio ambiente estaba debidamente protegido. Los mirmidones cantaban las glorias del clima subterráneo, agradable frescor, independencia de los caprichos de la naturaleza y sueño reconfortante en el reino de las raíces. Un sueño sin profecías estelares ni pesadillas, colmados de tarquín, arcilla y arena. Eran psíquicamente equilibrados y resulta difícil encontrar en su larga historia siquiera un individuo que padeciera, pongamos por caso, una leve obsesión religiosa. La ciencia pasa por alto el método de trabajo utilizado por los mirmidones, y eso que merece nuestra atención por ser del todo original y estar muy lejos de todos los modelos conocidos. A saber, los mirmidones confiaban sin reservas en las manualidades en el sentido más estricto del término y rechazaban el consuelo de las herramientas y los beneficios de la rueda, del bloque y de la palanca simple. Armados solo de estacas aguzadas y de palos, cultivaban sus miserables terruños y huertas, mientras el sol despiadado destruía el fruto de sus esfuerzos. Trabajaban en la construcción de caminos y canales que una y otra vez quedaban sepultados bajo la arena, y pasaban meses de sacrificios haciendo interminables reformas en sus poblados subterráneos, que se desplomaban sobre sus cabezas. Tender una pasarela, cosa que un castor medianamente formado hace en menos de lo que tarda en engullir el desayuno, era para los mirmidones una tarea gigantesca transmitida de generación en generación. Sin embargo, nunca perdían el entusiasmo, la energía ni el buen humor. El progreso, aquella fuerza traidora que incita a correr riesgos extravagantes, se resentía por ello. En cambio, el empleo, que crea sensación de seguridad, tenía una tasa del 100%. Siempre trabajaban juntos y siempre parecían demasiados. Forcejeaban con la materia rebelde y, aunque los resultados de sus labores no impresionaban a nadie, resultaba difícil apartar la mirada de sus músculos tensos, sus espaldas arqueadas y sus manos llenas de vida que desafiaban la masa inerte. Los efectos acústicos que acompañaban aquella pugna eran dignos de admiración. Una algaraza gallarda y atronadora, la cantinela de las exhortaciones, sonidos rítmicos que salían de lo más hondo de los pulmones, gritos de triunfo y de derrota. Todo aquello componía
una cantata de una belleza extraordinaria. Alrededor de los trabajadores solían agolparse unos ancianos desdentados que, haciendo animados comentarios acerca de las proezas de las cuadrillas de trabajadores y repartiendo a voz en cuello buenos consejos o severas reprimendas, aumentaba el caos ya de por sí considerable. Así eran los mirmidones. La suerte de Eaco era envidiable. Lo amaban los dioses y los súbditos. Podría decirse que los paraísos terrenales, inventados por dos soñadores, Platón y Vladimir Ilich, habían cobrado vida en su forma más perfecta y por añadiduría no se bastaban en las siempre volubles teorías o convicciones, sino en el sólido fundamento de la genética. En la mente del rey brotaron unas ideas nuevas, casi revolucionarias. Deseaba otorgar autonomía a su pueblo y luego transferirle paulatinamente varias áreas de poder, para, al final, limitarse a ejercer funciones representativas, largar sermones circunstanciales y conjurar la lluvia, pero en esto tropezó con la resistencia de los mirmidones, una resistencia pasiva, aunque firme, que se excusaron diciendo que ya tenían bastantes ocupaciones domésticas. Los títulos nobiliarios, cosa barata y por regla general muy codiciada, con los que pretendía obsequiar a algunos ciudadanos, para crear una aristocracia hereditaria y generar fructíferas tensiones sociales. Tampoco fueron recibidos con entusiasmo. Como el rey residía bajo un roble, el título de camarlengo de la corte significaba poco más que camarlengo de la sombra. Por razón de las funciones que desempeñaba y gracias a su talante, Eaco era conservador, pero un conservador ilustrado, y se daba cuenta de que la armonía imperturbable entre el soberano y sus súbditos es contraria a las leyes de la naturaleza y que, por lo tanto, había que salir al encuentro de los cambios inevitables e incluso sacarlos de los oscuros recovecos del destino para domesticarlos con más facilidad. Inició entonces unas reformas tímidas, empezando por algo que, según la clarividente distinción del gran científico IBS, no era base ni superestructura, es decir, empezando por las innovaciones lingüísticas. Un día caluroso de julio se celebró un mitin solemne de todos los habitantes de la isla, durante el cual el rey anunció que a partir de entonces Egina se llamaría por los siglos de los siglos Mirmidonia, en honor a sus valientes ciudadanos. De este modo, deseaba despertar su adormecido sentimiento de identidad nacional, el orgullo colectivo, y desatar la inconcebible tendencia del hombre a sentirse superior a los demás por motivos que más bien baladíes. El lugar de nacimiento, la pigmentación de la piel, la forma de la nariz. También dispuso que la carretera principal, o mejor dicho, la vereda que cruzaba la isla por el centro, llevara el nombre de Avenida de la Victoria. Los mirmidores recibieron los decretos con calma, meneando la cabeza. Pero todo siguió igual, como siempre. En la controversia sobre los universales, los mansos habitantes de la isla habrían compartido, sin darse cuenta de ello, la opinión de quienes afirmaban que las nociones generales estaban contenidas en las cosas y no flotan por encima de ellas en forma de nube siniestra. Como cualquier pedagogía, la pedagogía social supone una gradación, un paso progresivo de lo fácil a lo difícil. Así que, tras aquel revés, Eaco inició la siguiente etapa de la educación nacional, con el fin de preparar a aquellos provincianos empedernidos para el encuentro con otros pueblos, anunciando la inminente inauguración de la isla de una feria internacional. Efectivamente,
Llegaron a Higinia muchos mercaderes, provenientes de todo Creta. Los mirmidores expusieron lo mejorcito que tenían, palos para cultivar la tierra, albarcas de corteza de árbol, burdas mazarras, ollas de barro sin adornos y cordones de cáñamo con nudos que hacían las veces de joya. En cambio, los huéspedes se lucieron con un despliegue abrumador de productos, ya que en sus ofertas no faltaron los clásicos avalorio, el percal, nuevos modelos automáticos de arados, instrumento para dar muerte a hombres y animales, colgantes, aljorcas y diademas de pluma, ni tampoco unas mercancías cuya finalidad los habitantes de Egina ni siquiera lograron adivinar. Lo miraron todos sin especial interés. Su instinto consumista no aumentó ni una pizca y su falta de comprensión de los artículos que gozaban de gran popularidad por doquier, jarras, ánforas y cráteras en las que los mejores pintores de la época habían representado con todo lujo de detalles a dioses, animales y humanos en situaciones íntimas, fue verdaderamente escandalosa. Poco después de la fracasada visita de los mercaderes, se descubrieron por casualidad unos yacimientos de plata en la isla. Éaco comprendió al vuelo que aquello era un regalo de los dioses que permitiría sacar a Egina del subdesarrollo. Haría posible el salto desde la primitiva economía del trueque al intercambio monetario, despertaría en las personas el afán de poseer bienes materiales y acabaría dividiendo por fin a los homogéneos habitantes de la isla en obesos y enjutos, en opulentos y míseros. Pero los incorregibles mirmidones machacaban el metal precioso sobre las piedras y lo convertían en polvo para tapizar las galerías de sus moradas subterráneas. El rey no se desalentó ante las adversidades. Por desgracia, cuando alguien ha tomado la decisión firme de brindarle la felicidad al mundo entero, cuesta mucho hacerle cambiar de opinión. Éaco sabía que brindar la felicidad supone moverse, esforzarse y encaramarse más y más arriba. Lo que no sabía era que el progreso, por utilizar esa palabra siniestra, no es más que una imagen, ni mejor ni peor que las otras quimeras de la imaginación. En cambio, los mirmidones, que carecían de imaginación y jamás revelaban sus pensamientos, lo que contrastaba con la fuerza de sus convicciones, sabían a ciencia cierta que la vida era una rueda sellada por la muerte, y que por lo tanto estaba cerrada y no abierta, era individual y no colectiva, y se ceñía estrictamente a los límites de un solo cuerpo, el de cada hombre, cada insecto o cada árbol. Por eso los pies descalzos que deambulaban erráticos les parecían más naturales que la marcha en pos de un gigante monstruoso que avanza triunfalmente hacia objetivos ocultos detrás del horizonte, siguiendo una línea recta que parte de la nada y se dirige hacia otra nada luminosa y mejor. Después de los experimentos fallidos en el terreno de la base y del lenguaje, Éaco decidió abordar el vergonzoso problema de la apatía de sus súbditos por el lado de la superestructura. Efectivamente, el nivel intelectual del mirmidón medio dejaba mucho que desear. Nadie se sentía atraído por los estudios, ni siquiera por los de teología. Los mirmidones tomaban las cosas tal como eran, realismo ingenuo, y consideraban una pérdida de tiempo plantear preguntas. Éaco empezó a atraer a la isla a los filósofos más conspicuos del continente para que hablaran de todo lo que les pasaba por la cabeza, una práctica habitual hoy en día en las universidades del hemisferio occidental. El proyecto estaba ideado a gran escala, iba a durar años y la participación de los ciudadanos era obligatoria
incluidas las mujeres, los niños y las criaturas recién nacidas. Esta vez, la iniciativa del soberano tuvo una respuesta que superó todas las expectativas y colmó de júbilo su real corazón. Los mirmidones acudían en tropel a las clases sin que hubiera necesidad de animarlos. Se sentaban formando un gran semicírculo alrededor del orador y entornaban los ojos. Algunos permanecían con la boca abierta, mientras otros apoyaban la cabeza en el brazo. Sumidos en un profundo ensimismamiento metafísico, reinaba el silencio, interrumpido solo de vez en cuando por un hondo suspiro. Hasta que un día todo explotó. Cuando el conferenciante finalizó la lección con la tesis fundamental que expresa el principio ontológico de identidad. Es necesario decir y pensar que solo lo que es existe, porque el ser es y el no ser no es. Estalló una carcajada potente como un trueno. No fue una risa encarnecedora, sino una explosión de alegría, espontánea e irrefrenable. Los mirmidones se revolcaban por el suelo, bramaban, se desternillaban, y los que perdían el aliento proferían chillidos y berridos, dándose manotazos en la cabeza mientras se les saltaban las lágrimas de pura felicidad. Después de aquel incidente, los filósofos dejaron de visitar Egina. Es más, la palabra mirmidón se convirtió, qué injusto, en sinónimo de torpeza espiritual. Y eso que fueron ellos y nadie más quienes hicieron el memorable descubrimiento de que todo trabajo intelectual es hasta cierto punto una perversión y sus resultados contienen una fuerte carga de comicidad. Contemplados de cerca esos problemas imaginarios, esas construcciones mentales, categorías y nociones suelen provocar una hilaridad irreprimible. De todas las cosas sabias con las que los mirmidones fueron obsequiados, incorporaron a su vocabulario básico una palabra, apeirón, que entre los filósofos equivale a lo ilimitado. Los mirmidones le dieron un sentido peculiar, denominando así todas las cosas superfluas, tales como desperdicio, los huesos roídos o la tromba marina. Puede haber varias opiniones acerca de los esfuerzos de Éaco por reformar la nación, pero lo cierto es que le dieron lugar a una situación totalmente nueva. Egina salió del estado de ingravidez y finalmente llegó a existir en la topografía griega y, probablemente por eso, empezó a atraer huéspedes peculiares. Era gente joven que, por no entrar en detalles, se dedicaba al transporte. Lo que transportaban por mar y por tierra eran ideas. Al igual que los filósofos, tenían la indelicada costumbre de dar lecciones de vida al prójimo, pero, a diferencia de ellos, lo hacían de una manera más directa, exenta de embrollos intelectuales y a veces bastante violenta. A saber, les enseñaban a los mirmidones que todo lo importante y significativo sucede en la cabeza, es decir, en el mundo imaginario, y que este mundo es más poderoso que el universo visible. Y también les explicaban cuán desgraciados eran, siendo la medida de su desgracia el hecho de que ni siquiera se dieran cuenta de ello. La causa principal de su infortunio era un gobierno inepto, anticuado y frágil. O sea que era menester derrocar a Éaco para entregarle el poder al pueblo. Los mirmidones, en cambio, cantaban al unísono las glorias de su existencia. ¿A santo de qué, pues, tenían que derribar al bonachón del rey? Mostraban un desinterés total y absoluto por el gobierno del pueblo, porque, con la candidez que los caracterizaba, admitían no saber en qué consistía. Tal vez, decían,
el mundo vaya en esta dirección. Pero, ¿por qué ellos, los mirmidones, habían de parecerse al mundo en vez de parecerse a sí mismos? Según los sacrosantos principios de la teoría, las revoluciones siempre se llevan a cabo desde abajo y solo en casos muy excepcionales es admisible fabricarlas desde arriba, lo cual constituye, naturalmente, una desviación y, como tal, debe ser estrictamente silenciado. Una vez haya terminado todo, será preciso inventar lo antes posible una génesis, un trasfondo y una cronología acordes con los principios de la doctrina. Así las cosas, los transportistas de ideas iniciaron negociaciones secretas con Éaco. Elogiaron mucho su voluntad de hacer reformas, aunque lo cierto era, tenía que admitirlo, que no había conseguido gran cosa. Para arrancar a los mirmidones del oscurantismo, había que recurrir a métodos drásticos. La sangre tenía que correr. Estas palabras aparecieron varias veces en las conversaciones. El pobre Éaco temblaba de pies a cabeza, palidecía y, a ratos, incluso rompía a llorar. Juraba tomando a todos los dioses por testigos que nada le resultaba tan ajeno como la violencia y que jamás iba a permitir que los habitantes de la isla sufrieran daño alguno. A lo que ellos contestaban: durante los acontecimientos realmente escabrosos serás retirado del escenario y permanecerás oculto entre bastidores. El rey, lívido, sollozaba, pero acabó cediendo. Resulta difícil no preguntarse por qué Éaco accedió a mantener unas negociaciones que le causaban tal suplicio psíquico. Era un hombre libre, de modo que, sencillamente, podría haber echado de su casa a los huéspedes inoportunos, es decir, haberlos echado de los límites de la sombra del roble donde vivía. La solución de esta incógnita es sencilla y tiene que ver con un extraño vicio de las personas que, en vez de encogerse de hombros, consideran que su sacrosanto deber es responder a preguntas idiotas y a dicterios insolentes, cosa que las convierte en presa fácil de toda clase de orates. La frontera que separa una situación fortuita de una relación de por vida es muy inestable. Como saben los esposos, y eso que hay muchos disgustos e incluso muchas catástrofes, habrían podido evitarse con ayuda del sentido común. Solo que esta es una virtud del espíritu muy infrecuente, sobre todo entre individuos y pensantes delicados. Casi todo el mundo alberga un vago sentimiento de culpa en su interior, y de esta culpa puede sacar muy buen partido el vecino, por poco listo que sea. Éaco temía ser un gobernante débil que, para colmo, no amaba lo bastante a sus súbditos. Los transportistas de ideas no lo ignoraban, y el conocimiento de este hecho les bastó para hacer tambalear su estructura psíquica y, hablando metafóricamente, tomar la fortaleza. El guión ideado por los transportistas y presentado al rey para obtener su visto bueno, celebremos tamaña muestra de finura, era sencillo. En un plazo determinado se perpetraría un golpe de estado ficticio. Éaco quedaría levemente herido y, tal como se había convenido, sería apartado del escenario. Luego algunos mirmidones se autoculparían del conato de rigidicidio y recibirían severos castigos en un proceso público. Entonces, como es natural, los habitantes de la isla se dividirían en partidarios y adversarios del golpe de estado.
cosa que marcaría el inicio de un fructífero antagonismo. A continuación, las cosas seguirían un curso de acuerdo con las leyes de la dialéctica, partiendo de formas buenas a través de formas un poco mejores hasta que finalmente la mariposa de la perfección saliera volando de la vulgar crisálida. Y faltó muy poco la culpa histórica de haber matado la mariposa, hay que reconocerlo, mal que nos pese, la tiene la inexcusable testarudez y simpleza de los mirmidones. Sencillamente ninguno de los acusados se declaró culpable. Deberíamos repetir esta frase varias veces porque parece del todo inverosímil. De nada sirvieron las persuasiones sutiles de los transportistas, de nada sirvieron las torturas más rebuscadas. Obstinados, tercos, los mirmidones alegaban que para levantar una piedra primero hay que querer levantarla, o sea que para matar al rey primero había que desear matarlo. Era de dominio público que amaban a su soberano, y ¿quién con 2 dedos de frente se deshace por voluntad propia del objeto de su amor? El argumento de que supuestamente Éaco estaba dispuesto a sacrificar su vida en aras de un futuro mejor les resultaba poco convincente, ya que jamás había hablado de ello y, bien mirado, nadie, ni siquiera una liebre, quiere ser asesinado. Entre paréntesis, nótese cuán primitivas eran las metáforas de los mirmidones: piedra, liebre. Se intentó convencer a los acusados de que el rey ya no existía, de que se había ido a un mundo mejor, por lo que la resistencia era inútil. Estaban luchando por una sombra, pero los mirmidones, que conocían el valor real de la sombra, se defendían con la determinación de los desesperados. En su estulticia, rechazaron sin pensarlo 2 veces el argumento de que, si bien subjetivamente no querían que se perpetrara aquel asesinato, objetivamente sí lo deseaban. Este sofisma, inventado por semi-intelectuales con veleidades políticas, es más antiguo de lo que pueda parecer. Además, los acusados preguntaban hasta la saciedad a sus verdugos cómo era posible estar durmiendo al lado de la esposa, ese era el caso, y al mismo tiempo manipular algo en un lugar distante. La lógica polivalente que puso en entredicho el principio del tercero excluido, un principio moral más que lógico, por suerte no se había inventado todavía. La amargura, el hastío, el desdén inundaron los corazones de los transportistas, que dieron su misión por terminada y abandonaron la isla. Sin embargo, para dejar alguna impronta de su estancia, por pequeña que fuera, mataron a todos los acusados sin excepción, lo cual significaba necesariamente el hacha de guerra está enterrada. Pero volveremos al primer llamamiento de la historia. Los mirmidones celebraron la restauración de la monarquía en una atmósfera de gran entusiasmo. Por muy extraño que parezca, Éaco regresó en loor de multitudes, aún más amado, si cabe, que antes de la breve invasión. Intentó dar explicaciones y justificarse, pero nadie quería escucharlo. Su delicada conciencia no lo dejaba en paz. Éaco parecía guardar rencor a sus súbditos por no hacerle nunca reproche alguno. Su confianza le causaba remordimientos y su entrega total le pesaba como un lastre, de modo que suplicó a su divino Padre que lo retirara de aquella isla mística donde el bien era natural, el mal venía siempre desde afuera y entre las dos cosas no había un término medio.